Saludos amigos y bienvenidos a su programa, Conversando con el Doctor. Un espacio dedicado a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Las enfermedades de los huesos y las articulaciones son muy variadas. Muchas de ellas acompañan al envejecimiento del organismo. Una de estas dolencias se destaca por ser la más frecuente. Esta noche conversaremos sobre la artrosis. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Romar y Coro, a quien ya doy la más cordial bienvenida. Buenas noches, profesor. Buenas noches, un placer, Nelly. El placer es todo nuestro. Profesor, para comenzar con el tema, ¿qué es la artrosis? Bueno, la artrosis es una enfermedad degenerativa. Las enfermedades degenerativas son aquellas en las cuales el tejido se deteriora, las células se deterioran y las funciones del tejido o de los órganos se va perdiendo lentamente. En el caso de la artrosis, la zona que sufre este deterioro es el cartílago que recubre las articulaciones y el extremo del hueso que forma parte de la articulación. A raíz de este deterioro, pues surgen una serie de síntomas y de incapacidades que veremos más adelante. Y esta es una enfermedad, como tú decías, muy frecuente. Se ve en personas de más de 50 años sobre todo. Se dice que el 20% de las personas mayores padecen algún tipo de artrosis y por eso se dice que es la más frecuente. Es una enfermedad que es bastante vista en las personas que ya tienen cierta edad y por eso es un aspecto importante de la reumatología y de la atención de estos pacientes. ¿Y entonces cómo es que se produce la artrosis? Bueno, no se sabe a ciencia cierta cuál es el factor que la desencadena. Sin embargo, se conoce que como enfermedad degenerativa puede tener sus diferentes prototipos. O sea, hay en este caso 3 tipos de artrosis. El tipo 1 es la artrosis llamada hereditaria. Es aquella artrosis que se ve en personas un poco antes de la edad que habitualmente aparece y que es muy frecuente en la misma familia. Está la artrosis tipo 2, que es la artrosis ligada a la menopausia, que como su nombre lo indica, es aquella enfermedad que aparece sobre todo en mujeres en la etapa menopáusica o posmenopáusica y que también es muy frecuente. Y la artrosis tipo 3, que es la artrosis del envejecimiento, como se le llama también, que es aquella que aparece en las personas una vez que ya sobrepasan cierta edad y que va aparejada al proceso general de envejecimiento del organismo. Estos son los 3 grandes tipos de artrosis. ¿Cómo se produce la artrosis? El cartílago recubre los extremos del hueso que forman la articulación. Es una especie de amortiguador para que los huesos no rocen unos con otros en el movimiento. Como la separación entre el cartílago. Cuando este cartílago se deteriora, se rompe, se daña, los huesos comienzan a frotar, a tener fricción directamente entre ellos. Y eso produce, por supuesto, dolor, molestias, inflamación y va deteriorando la articulación. Esto ocurre de una manera lenta, pero finalmente termina deteriorando la articulación. De esta es la forma en que esta enfermedad se va presentando en el organismo y tiene muchas formas y muchas maneras de... ¿Existen factores como tal que puedan acrecentar la aparición de la artrosis? Sí, casi todas las enfermedades crónicas, Navy, tienen factores o situaciones que incrementan el riesgo de padecerla. En el caso de la artrosis son muy interesantes estos factores. Por eso propongo a los televidentes que vamos a ver en pantalla cuáles son estos factores que aceleran de cierta forma la aparición de la artrosis. Factores que aceleran la aparición de la artrosis. En primer lugar, la edad avanzada, o sea, después de los 50 años. La obesidad o el sobrepeso. Las labores rudas durante años, en el caso de los estibadores, los constructores, los agricultores. Los traumatismos serios o reiterados en las articulaciones. E enfermedades asociadas como la artritis gotosa, la artritis reumatoidea, entre otras. Antecedentes familiares cercanos de artrosis y las mujeres después o durante la menopausia. Profesor,
me parece interesante algo que usted acaba de decir y que anteriormente lo había también apuntado, que la artrosis generalmente se ve más en las mujeres mayores que están en la edad menopáusica. Exacto. ¿Por qué razón? Mira, durante la menopausia ocurren cambios hormonales muy importantes en la mujer. El más importante de ellos, valga la redundancia, es la supresión de la producción de estrógenos, que son hormonas sexuales femeninas, pero que tienen un significado muy grande para todo el organismo. Cuando la mujer pierde los estrógenos por la menopausia, el calcio de los huesos migra a la sangre y estas estructuras tan importantes comienzan a debilitarse, lo que se llama osteoporosis. O sea que la osteoporosis menopáusica es el terreno fértil donde aparece la artrosis como ya una enfermedad articular propiamente dicha. ¿Y en qué lugares específicos es donde mayormente se puede localizar la artrosis? Bueno, la artrosis puede ocurrir en cualquier articulación. Sin embargo, existen algunas articulaciones que son más proclives a padecer la enfermedad. En primer lugar, las articulaciones de la columna vertebral, sobre todo de la columna cervical y de la columna lumbosacra, o sea, la parte final de la columna. En este caso, la artrosis cervical, aparte del dolor típico de esta enfermedad, produce mareos, dolor de cabeza, calambres en los miembros superiores, y eso la distingue de otros tipos de artrosis. La artrosis lumbar genera un cuadro muy común, muy conocido, que es la sacrolumbalgia. Sí, se produce cuando hay dolores al levantarse, al sentarse. Es muy importante dentro del cuadro de esta enfermedad. La artrosis de la cadera, que es la que afecta la articulación del fémur con el hueso de la pelvis, que se llama, esta enfermedad se llama coxartrosis, o sea, la cadera. Se distingue también por trastornos en la marcha, o sea, aparte del dolor, dificultades para caminar, incluso puede motivar una marcha lateralizada en algunos casos, y eso se ve con frecuencia. Y la artrosis de la rodilla, o gonartrosis, que es también muy frecuente, sobre todo en personas con sobrepeso y en las mujeres, que produce serias alteraciones y serias limitaciones para subir escaleras, montar bicicleta, agacharse, levantarse, como síntomas fundamentales. También existe artrosis en los huesos de la mano, de los pies, que también sufren esta enfermedad. Pero lo más frecuente es que una persona cuando llega a cierta edad tenga dolores en muchos lugares. Eso generalmente lo vamos a padecer, yo creo que exacto. todos. Entonces decimos que esta persona tiene una artrosis generalizada. O sea que es un término frecuente en medicina que se usa porque en realidad es frecuente. Esos son los tipos de artrosis más frecuentes, los lugares donde más se asientan. ¿Y cuáles son los síntomas que padecen las personas que tienen la artrosis? Bueno, ya te he mencionado unos cuantos de estos síntomas. O sea, en dependencia del lugar aparecen los síntomas, pero todos están protagonizados por el dolor y por la incapacidad para usar a plenitud la articulación, o sea, la restricción de movimientos en cualquier lugar donde se encuentre es muy común como parte del cuadro clínico de la artrosis. Profesor, ¿y es muy difícil diagnosticar la artrosis? En realidad no es difícil. Lo que sucede es que los síntomas de la artrosis pueden confundirse con los síntomas de otras enfermedades reumáticas, como la artritis reumatoidea, por ejemplo, la artritis gotosa, algunos tipos de trastornos en la columna, como por ejemplo las hernias discales. Entonces, por eso es muy importante que cuando tengamos dolores óseos en las articulaciones, alguna deformidad, pues vayamos al médico, para que sea el médico principal, que ponga el que haga el diagnóstico, primero el diagnóstico, y después, por supuesto, el tratamiento que debe de llevar. Sí. Hablando de tratamiento, yo dejé esta pregunta para el final porque es una pregunta bien importante. ¿Tiene tratamiento efectivo la artrosis? Bueno, la respuesta que te voy a dar también es importante. La artrosis tiene tratamiento sintomático, o sea, podemos aliviar los síntomas, pero no es propicia de ser un tratamiento curativo en ningún sentido. O sea, que los daños que se producen en las articulaciones de origen degenerativo son irreversibles. O sea, no hay manera de esos daños poderlos reparar, salvo contadas excepciones que la cirugía puede modificar algunos detalles de este tipo
de enfermedad. O sea que en realidad no es Bien. curable. Pero eso no quiere decir que la persona con artrosis no pueda sentir un alivio, no pueda sentir una mejoría, e incluso se habla de la prevención de la artrosis, que es muy importante. Y la prevención de la artrosis se basa fundamentalmente en una vida saludable durante la niñez y la juventud, evitar el sobrepeso, la obesidad, tener una dieta saludable y evitar los traumas reiterados en las articulaciones. Esto de cierta forma ayuda a retardar la aparición de la artrosis. Sin embargo, hay medicamentos que se usan para aliviar los síntomas, como los analgésicos, por ejemplo, el paracetamol, la duralgina, algunos antiinflamatorios, algunos relajantes musculares. Sin embargo, es bueno que la familia conozca que sobre todo los antiinflamatorios son medicamentos para el uso a corto plazo. No debemos utilizar antiinflamatorios de forma permanente para tratar la artrosis, porque lo que estamos es simplemente enmascarando los síntomas y nos puede traer efectos adversos como úlceras en el estómago, alteraciones de la presión arterial, en fin, cuestiones que traen Entonces, aparejado. después de tener un problema, tendremos más. Y ahora que hablas de tratamiento, Neiby, quería mencionar, porque a lo mejor algunos televidentes pueden tener esa duda, existe un producto en otros países que se usa mucho en la artrosis, que se llama condroitin glucosamina. La condroitin glucosamina es un medicamento que se está usando hace algunos años, que es un nutriente de la articulación y del hueso. Son sustancias que nutren estas partes de los tejidos y se ha visto en estudios a largo plazo que son capaces de enlentecer el avance de la enfermedad y mejorar incluso algunos síntomas. Pero es bueno que los televidentes que han visto este medicamento, algunos pueden tener familia en el exterior, se lo pueden regalar, tengan claro que la condroitin glucosamina, a pesar de ser lo mejorcito que tenemos para la artrosis, en ningún sentido es curativo. O sea, no puede curar la enfermedad, solamente establecer mejoría. Y eso es bueno que se sepa. O sea, no se automedique cuando tenga algún problema de este tipo de los huesos y el médico le mandará el tratamiento más adecuado. Profesor, realmente fue un verdadero placer tenerlo Igualmente, esta noche con nosotros. Y a ustedes, mis amigos de siempre, los invito a otro encuentro para juntos compartir interesantes temas médicos y de salud aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.